Veamos cómo resolver este interesante ejercicio sobre funciones. Y nos piden calcular el valor de la x, que es un número real, tal que cumpla la condición que esa función f evaluada en sí misma, en f en x, me da igual 0. Siendo f en x la función lineal, una recta 2x más 10. Conozco la función y conozco que la función evaluada en la propia función es igual a 0. Con estas condiciones, repito, calcular el valor de la x que cumple estas condiciones. Vamos primeramente a aclarar lo siguiente. Si nosotros tenemos, y vamos a buscar algunos puntos de referencia para que puedan entender. Si usted quiere calcular, por ejemplo, f en 1, ¿qué haríamos para calcular f en 1? Conociendo la función f. F es 2x más 10. Sencillamente sustituyo el valor de la x por el valor de 1, más 10. Y efectúo esa operación. Eso daría 2 por 1, 2, más 10 daría 12. Si quiero calcular f en un cierto valor, digamos b, ¿qué es lo que haríamos? Sustituyo b en la expresión de la función, que es 2x más 10, y me quedaría 2 por ese valor de la b más 10. Y así continuaríamos efectuando la operación. Por lo tanto, si yo voy a calcular f evaluada en f en x, entonces, ¿qué es lo que tendremos? Esta expresión para mí va a ser igual a la b, o sea, f en b. ¿Qué sería entonces? Sería 2 por x, o sea, 2 por esa expresión, sería 2 por f en x más 10. Fíjense, lo que hago es sustituir esta expresión por el valor de la b, que es en este caso la parte que corresponde al dominio de la función, que es el valor de la x. Sustituyo la b por la x y aquí sustituyo entonces f en x por la x. Aquí pondríamos x entonces. Y nos quedaría esa expresión. Pero tenemos por aquí que f en x la conozco. Vamos a sustituir f en x. F en x no es más que 2x más 10. Sería aquí 2 por f en x más 10. Repito, 2f en x más 10. 2f en x más 10, que no es más que evaluar f en x. En f en x. Y vamos a efectuar esta operación. Sería 2 por 2x, propiedad distributiva, daría 4x. 2 por 10 daría 20, más 10. Y esto nos daría entonces 4x y 20 más 10 me daría 30. ¿Quién es 4x más 30? Sería f evaluada en ella misma, en f en x. Ya hemos calculado entonces la expresión f evaluada en ella misma, en función de f. Repito, conociendo la expresión de la función f. Pero me dicen que f evaluada en ella misma, en f en x, va a ser igual a 0. Por lo tanto, lo que haremos es igualar la expresión de f en x, que es 4x más 30. Esta expresión no es más que f evaluado en f en x y me dicen que es igual a 0. Yo obtengo esta ecuación y entro a despejar la variable x y entonces resuelvo el problema que me piden calcular el valor de la x. Ya sería una ecuación lineal, 4x igual, 30 pasa restando, el 4 que está multiplicando pasaría dividiendo, me daría menos 30 sobre 4, esta fracción admite simplificación, menos entre más me daría menos, mitad de 30, que sería 15, y mitad de 4, que sería 2. Lo podemos dar indicado así, menos 15 medios, o dividirlo, y nos daría menos 7.5. Cualquiera de los dos valores sería correcto para el ejercicio. Hemos calculado entonces el valor de la x que cumple esta condición. Y vamos entonces a verificar si esto es cierto o no. Vamos a verificarlo. ¿Cómo podemos verificar? Bueno, para hacer la verificación o la comprobación, lo que vamos es sustituir el valor que hemos obtenido, que es x igual a menos 15 medios. Y voy arriba, digo f evaluada en f en x. Esto debe darme 0, vamos a ver si es cierto. Me quedaría f evaluada en f y la x no es más que menos
15 medios, que está calculada. Nos quedaría así, nos quedaría f. ¿Y quién es f en menos 15 medios? F en menos 15 medios. Vamos a ver cuánto daría f evaluada en menos 15 medios. Vamos a buscar f evaluada en menos 15 medios. ¿Cómo haríamos esto? Yo tengo quién es f. Sería entonces 2 por menos 15 medios más 10. Esto es evaluar f en un valor. Esto me daría, simplifico los dos, me daría menos 15 más 10 y f evaluada en menos 15 medios a restar me daría menos 5. Que si hemos calculado quién es el valor de la función evaluada en menos 15 medios, vale menos 5. Y ese valor lo sustituimos entonces aquí, f en menos 15 medios nos dio el valor menos 5. Y lo que voy a hacer ahora es evaluar la función en menos 5. Vuelvo a la función. Sería 2x más 10, sería 2 por la x que es menos 5 más 10. Esto quedaría 2 menos 5 daría menos 10 y menos 10 más 10, como son opuestos, esto daría 0. Quiere decir, estoy verificando entonces de que f evaluado en f en x nos dio 0. Con esto damos fin al ejercicio. Espero lo hayan entendido, un ejercicio de evaluación doble de funciones en ella misma. Like, gracias y suscríbanse.